Buenas tardes. Agradezco al grupo organizador del evento de Nefrología del Día en un Día por invitarme una vez más a tan importante evento para la nefrología, no solamente de Antioquia, sino del país, y sobre todo con un tema tan interesante y apasionante como es el tema de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica. La insuficiencia cardíaca como un enemigo oculto en la enfermedad renal crónica. Bien, mi nombre es Emir Ortiz Ibarra, yo soy médico internista, nefrólogo y me desempeño actualmente como uno de los nefrólogos del programa de FM Express Medellín, que atiende el servicio de diálisis de agudos desde hace aproximadamente más de 15 años en la ciudad. Y también ejerzo algunas labores de docencia auxiliar en la clínica del CES y en cuidado intensivo en las clínicas de Las Vegas específicamente. Bien, sin más preámbulo, vamos a hacer una corta revisión del impacto y la incidencia de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica. Es así como la insuficiencia cardíaca ha sido considerada un enemigo oculto en el desarrollo de la insuficiencia renal crónica y ambas son enfermedades, tanto la falla renal como la falla cardíaca, epidémicas de una alta prevalencia. Son condiciones que vienen aumentando en los grupos etarios mayores de los 50 años y cada vez en grupos más jóvenes, tanto en personas hipertensas, diabéticas o con otros factores de riesgo cardiovascular. La presencia de una condición parece acelerar la presentación de la otra y la progresión de la misma. Ambas condiciones tienen un riesgo aumentado de terminar en hospitalización, reingresos hospitalarios, ingreso al cuidado intensivo o terapia dialítica y muerte. La falla cardíaca está definida universalmente por las diferentes sociedades como un grupo de signos y síntomas o un síndrome donde hay anormalidades en la estructura y función cardíaca que resultan en una disminución del gasto cardíaco en reposo o durante el estrés. Y hay básicamente tres grupos o tres grandes síndromes de falla cardíaca. El de falla cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada, falla cardíaca con fracción de eyección reducida menor del 40% y falla cardíaca en rango medio entre el 40 y 49%. La enfermedad renal crónica a su vez es definida por la National Kidney Foundation y las guías CADIGO como una condición donde hay una disminución persistente del filtrado glomerular menor de 60 mililitros minuto para 1.73 metros cuadrados de superficie corporal y hay unos daños persistentes mayores de 3 meses, bien sea funcionales o histológicos, y esos daños funcionales pueden ser la presencia de albuminuria, un sedimento urinario normal o cualquier alteración estructural que condicione daño renal a futuro. Saber qué fue primero o qué es primero en la evolución de la falla cardíaca o de la falla renal es un dilema tan antiguo como qué fue primero, si la gallina o el huevo. Sabemos, por ejemplo, que en la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica que progresa a enfermedad renal en estadio terminal o en etapa 5, la falla cardíaca tiene un papel muy importante porque uno de los primeros elementos que se pierde en la insuficiencia renal es la capacidad de los riñones para purificar la sangre y de manera simultánea se empieza a perder cuando cae el filtrado la capacidad para mantener el equilibrio hidrosalino del organismo y por tanto se pierde la capacidad para mantener adecuadamente regulada la presión arterial. Esa pérdida de la capacidad para regular la presión arterial lleva a una sobrecarga crónica de presión que a su vez condiciona una sobrecarga de la presión de las presiones de llenado de los volúmenes de fin de sístole y de diástole del corazón, y como esto se da en pacientes que no solamente son tributarios o padecedores de insuficiencia renal, sino que en muchas ocasiones no son enfermedades aisladas o glomerulares primarias, sino que son enfermedades concomitantes como la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, y a su vez son pacientes que cursan con anemia ferropénica y alteraciones en la densidad mineral ósea y enfermedad renal ósea. Estos pacientes tienen una serie de condiciones concurrentes y todas ellas van a terminar en disfunción endotelial y son pacientes que desde muy temprano en el inicio de su enfermedad tienen enfermedad coronaria, presentan síndrome coronario agudo, infarto de miocardio o procesos infiltrativos miocárdicos. Todas estas condiciones van a llevar bien sea a una insuficiencia cardíaca sintomática con una fracción de eyección reducida o una fracción de eyección preservada, pero en cualquier caso
la progresión de la enfermedad renal crónica va a ser mucho más rápida, la hospitalización por falla cardíaca o la aparición de arritmias cardíacas o la muerte súbita por arritmia o la muerte por fallo de bomba van a ser mucho más tempranas y la prevalencia va a estar mucho más aumentada. La incidencia de la enfermedad renal crónica es amplísima y asimismo la incidencia de la insuficiencia cardíaca de la enfermedad renal es tan alta como que entre el 55 y hasta el 87% de los pacientes que tienen insuficiencia renal tienen insuficiencia cardíaca. Hay una metaanálisis que encontró que el 55% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca tenían enfermedad renal crónica con filtrado menor de 60 mililitros minuto. Otro estudio mostró que el 44% de los pacientes en hemodiálisis tenían insuficiencia cardíaca, 10% con fracción de eyección conservada, 13% con fracción de eyección reducida y 21% con fracción de eyección no especificada. Hay que tener en cuenta que si hay algo difícil de diagnosticar es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o preservada, porque es una condición donde predominan tres elementos o criterios. Uno es que hay síntomas y signos de falla cardíaca, sobre todo síntomas. Hay que ecocardiográficamente una fracción de eyección preservada, pero hay un tercer elemento que puede ser la presencia de biomarcadores como el BNP o el proBNP alterados y el diagnóstico requiere de un trabajo clínico muy juicioso para poder hacer una aproximación adecuada. Se considera que hasta el 87% de los pacientes con insuficiencia renal tienen un ecocardiograma anormal al momento de iniciar diálisis. Unos parámetros adicionales, aparte de la fracción de eyección reducida, cuando se analiza la ecocardiografía de los pacientes renales crónicos, para la definición de falla cardíaca, incluyen un índice de fin de diástole mayor de 86 mililitros por metro cuadrado o un volumen sistólico mayor de 37 mililitros por metro cuadrado. Siempre que sea posible, ese ecocardiograma debe hacerse en condiciones de reposo, es decir, al finalizar una sesión de diálisis, que es cuando el paciente más se aproxima a su peso seco que está definido como un paciente sin edemas con hipertensión arterial controlada y sin síntomas de hipotensión o sin calambres o sin síntomas que indiquen que hay una depresión de volumen intolerable. Bien, pero más allá de saber que hay una insuficiencia cardíaca y que hay que tener un control adecuado de la hipertensión arterial y de la glicemia, porque la inmensa mayoría de estos pacientes, 2/3 partes de ellos son diabéticos o tienen trastornos del metabolismo de los carbohidratos, hay que saber qué hacer con estos pacientes y específicamente cómo hacerlo. Hay una serie de medidas generales que mencionan todas las guías de manejo de falla cardíaca, de diabetes, de hipertensión arterial, de insuficiencia renal crónica, pero esas medidas generales son casi que pasadas por alto cuando nosotros hacemos la actividad clínica en el día a día. Y eso es producto del funcionamiento de los sistemas de salud, de la forma como nos acostumbramos a trabajar, de las mismas circunstancias propias de los pacientes, pero es algo no menos importante. Creo que muy poco logramos si trabajamos arduamente en conocer cuáles son los endpoints de los estudios más grandes que existan en el mundo de reducción de riesgo cardiovascular, de reducción de mortalidad, si trabajamos en conocer la fisiopatología de los ISGLT2, si trabajamos en conocer una cantidad de aspectos de la medicina, pero si no nos gastamos los 5 minutos que requiere el paciente para saber realmente qué medicamentos se está tomando, para saber si el paciente entiende o no qué restricción de líquidos, para saber de cuántos son los tamaños de los vasos de agua que se toma, si no sabemos cuánta sal le está poniendo a la comida, si come o no come embutidos, y sobre todo si no nos tomamos el tiempo de revisar uno a uno sus medicamentos, saber si el paciente sí inició el medicamento que se le prescribió hace un mes, y se ha encontrado tasas hasta el 28% de fallo primario en la adherencia, es decir, a un paciente se le prescribe un medicamento y nunca lo toma, nunca lo reclama, nunca lo reconoce, y puede haber un concepto de fallo secundario y alcanza hasta el 50%, y son pacientes que no se toman diariamente todas las dosis de sus medicamentos ni de manera habitual. Eso lleva a que todas estas medidas que son indispensables para que el paciente realmente pueda mejorar no tengan utilidad o sean irrelevantes si no hacemos un adecuado trabajo clínico con los pacientes. Bien, estas medidas generales de modificación del estilo de vida se suman a las medidas farmacológicas y ellas, digamos, estos son los pilares del tratamiento actual de la insuficiencia cardíaca como enemigo oculto en la insuficiencia renal. Hace más de 20 años, desde que se publicaron los primeros estudios grandes, entre 20 y 30 años, para disminuir o retardar la progresión del daño renal,
han venido evolucionando estos grupos farmacológicos y es así como la Academia Europea de Cardiología revisó los mejores esquemas para tratar la falla cardíaca en pacientes que tuvieran fracción de eyección reducida y definió que hay unos medicamentos que cumplen una muy buena función, mejoran la calidad de vida de los pacientes, reducen la cantidad de hospitalizaciones y sobre todo reducen los eventos mortales. Y en esos grupos de medicamentos están los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de terlipresina, como el sacubitril o valsartán, los beta-bloqueadores en sus diferentes grupos, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, los antagonistas del receptor mineralocorticoide como la espironolactona y ahora los nunca bien ponderados inhibidores del cotransportador de glucosa o SGLT2. Y digo nunca bien ponderados porque, aunque son el boom actual de la farmacología en estas enfermedades, y aunque fueron medicamentos inicialmente estudiados para otra serie de condiciones como la misma hiperglicemia, la diabetes, la enfermedad, los trastornos metabólicos, la relevancia que han cobrado en el manejo de la falla cardíaca con y sin insuficiencia renal y sobre todo con alto riesgo cardiovascular que acompaña a todos los pacientes diabéticos, el papel que tienen y que van a tener y que han tenido hasta el momento, porque son de las primeras drogas que después de los estudios pivotales de falla cardíaca, como el RALS, como dicen nuestros cardiólogos criollos, para el RALS, que fue un hito, digamos, en el manejo de la falla cardíaca, porque fue el primer medicamento que después de muchos años, y a diferencia de la digital que no lograba hacerlo, demostró que se podía reducir la mortalidad por falla cardíaca. Esta aparición de los inhibidores de SGLT2 definitivamente han cambiado la historia natural tanto de la insuficiencia renal crónica como de la falla cardíaca. Bien, más adelante dedicaremos un par de minutos o más a los SGLT2, pero empecemos recordando que el primer estudio significativo grande, que fue el RINAL, que sus siglas vienen de la Reduction in Endpoints in No-Insulin Dependent Diabetes Mellitus, con antagonistas del receptor de angiotensina 2, específicamente los sartán, se observó una reducción de la primera hospitalización por falla cardíaca del 32% en el grupo de pacientes que recibía los sartán comparado con el grupo placebo. Eso en su momento, y ha sido un estudio que prevalece a través de los tiempos, fue a su vez compartido por otros grupos de medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, específicamente enalapril y captopril. Fue así como el SAIL, que era un estudio que comparó captopril con placebo, específicamente en pacientes con infarto de miocardio de pared anterior, donde se reclutaron pacientes con fracción de eyección reducida y creatina sérica por encima de 2.5 al inicio, y se encontró que 1 de cada 3 y hasta 1 de cada 10 tenían fracción de eyección, filtración glomerular reducida por debajo de 60 mililitros minuto, y se demostró que el captopril era superior para el mantenimiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Otros ensayos se hicieron con inhibidores de la ECA, con antagonistas del receptor de angiotensina, para encontrar básicamente los mismos hallazgos. Bien, los diuréticos juegan un papel fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia renal. En especial actualmente los diuréticos tiacídicos, que durante décadas han sido preferidos por las guías de manejo de falla de hipertensión arterial y de falla cardíaca, dándole un papel preponderante, sobre todo cuando hay insuficiencia renal avanzada con filtrado glomerular disminuido, porque existe el aforismo o el precepto universal de que los diuréticos de ASA tienen un papel mucho más reducido, a pesar de que en nuestro medio es ampliamente utilizada la furosemida y se ha relegado. Muchos nefrólogos en la práctica clínica seguimos conservándola aún con tasas de filtración disminuida, a pesar de que su utilidad no es igual por el efecto caliurético potente que tienen y porque tienen un efecto de adición cuando se utilizan con diuréticos de otros grupos distintos a los diuréticos de ASA, como los tiacídicos o los tiacida-like. Específicamente los tiacídicos no like, como la hidroclorotiazida que hemos usado por décadas, que tienen un cierta, digamos, limitante por su alteración en el perfil lipídico y su tendencia al efecto hiperglicemiante, uricemiante con niveles de ácido úrico mayores, son limitantes que han venido cambiando con la introducción de los tiacida-like, específicamente la clortalidona,
que no solamente es un potente antihipertensivo, sino que ha disminuido también las tasas de evento cerebrovascular y por eso se prefieren sobre otros grupos de diuréticos, incluso las tiazidas mismas tradicionales. Sin embargo, en la práctica clínica uno ve aspectos muy importantes como son la tremenda dificultad de los pacientes de edad para tolerar incluso dosis bajas de clortalidona y la mayor frecuencia de hiponatremia. Son básicamente de ensayo y error y debemos familiarizarnos mucho con su uso. En cualquier caso, los diuréticos en sus diferentes grupos farmacológicos han demostrado que son una estrategia buenísima en cuanto a la titulación de las dosis para mejorar la disnea, los síntomas de falla cardíaca y la pérdida neta de líquidos, llevando hasta en 72 horas, como en el 2 ACE failure, es una reducción significativa del acortamiento de la hospitalización por falla. En cuanto a los betabloqueadores, que durante muchos años fueron la piedra angular del tratamiento de la falla cardíaca, existen estudios tanto para bisoprolol como el CIVIS-2, como estudios para carvedilol, que lograron demostrar que hay unas razones de peso suficientes para seguir utilizando betabloqueadores en la falla cardíaca, porque no solamente disminuyen los síntomas de falla, sino que claramente disminuyen la mortalidad, excepto para pacientes que tengan una, digamos, excreción significativa de betabloqueadores, específicamente atenolol, nadolol o sotalol, que son utilizados sobre todo en Europa y en algunos otros países. Bien, en cuanto al tratamiento de la enfermedad renal crónica con insuficiencia cardíaca, una mención aparte merecen los ISGLT2 en todas sus presentaciones, porque está establecido que en pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, el mal control glicémico es un factor de riesgo de insuficiencia cardíaca, en particular los inhibidores del transportador de sodio, glucosa, no solamente porque retrasan la progresión de la enfermedad renal crónica, sino porque también el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes que tuvieran o no una historia previa de insuficiencia cardíaca está plenamente demostrado. Y fue así como un estudio importantísimo que es el EMPA-REG-OUTCOME mostró que en pacientes con diabetes tipo 2 la empaglifosina lograba una reducción del riesgo de hospitalizaciones de hasta un 39% en pacientes con diabetes tipo 2 y que a la vez tenían enfermedad renal crónica estadio o G3A o más, o con un cociente albúmina creatinuria mayor de 300 miligramos por gramo de creatinina. Y un efecto similar fue observado también con la canaglifosina y la dapaglifosina en estudios diferentes. Los inhibidores SGLT2 en insuficiencia renal han tenido un comportamiento histórico bastante interesante. Si bien al principio la introducción temerosa, como con todos nuevos, bueno, nuevos entre comillas, porque esto lleva décadas, en nuestro país están desde 2014, probablemente un poco antes, ellos eran utilizados con tasas de filtración prácticamente normales y estaban contraindicados con pacientes con tasas de filtrado glomerular menor de 45 mililitros por minuto, prácticamente todos. Eso ha cambiado radicalmente y vemos ahora cómo con los nuevos estudios para el caso de canaglifosina, que ha sido, bueno, digamos, relegado un poco por los problemas de efectos adversos en pacientes con enfermedad arterial oclusiva crónica por algunas amputaciones. Eso ha generado mucha alarma y mucho ruido con los warning de la FDA y el Canvas, por ejemplo, que llegó a utilizarse hasta en pacientes con tasas de filtración mayor de 30 mililitros minuto, el CREDES también para pacientes con entre 30 y 90, mostraron que había un uso seguro de los medicamentos y específicamente para los dos de mayor uso en nuestro país como DAPA y empaglifosina, tanto el Declare con tasas de filtrado que inicialmente era mayor de 60, pero cuando después se hizo el DAPA Health Failure y el DAPA CKD, con tasas de filtración que en este momento para el DAPA CKD incluso llegan a tasas de 25 mililitros por minuto, y lo mismo para EMPA con el EMPERO y el EMPA Kidney. El EMPA Kidney está usándose en pacientes hasta con tasas de filtración de 20 mililitros por minuto, obviamente no con indicación INVIMA, ni es aún para un uso generalizado. En Colombia seguimos manteniéndonos sobre la tasa de filtración de 45 mililitros por minuto, con excepción del DAPA, que entre 30 y 45 es permitido, pero pues por razones, digamos, de presentación oportuna de los estudios de seguridad del INVIMA, pero es un hecho que pronto ambos medicamentos, por compartir efecto de clase y porque tanto el EMPEROR como el EMPAQUINE como el DAPA-CKD
han mostrado que son seguros en esas tasas de filtración. Vamos a ver, esperamos muy pronto la autorización de los entes regulatorios nacionales para esas tasas de filtración de entre 30 y 45, incluso entre 20 y 30. Hay que aceptar además que algunos de nosotros en nuestra práctica privada lo hacemos, pero es una cosa completamente off-label, es decir, fuera de la norma, asumiendo los riesgos, citando a los pacientes cada mes y explicando la historia clínica del por qué lo hacemos, porque estamos convencidos de que el beneficio en estos pacientes supera el riesgo de lejos. ¿Y por qué el beneficio? Y me tomo un minuto para esta diapositiva que aunque es de estadísticas es muy importante. Los famosos MACE o desenlaces mayores cardiovasculares, como son el tiempo hasta la aparición de un evento fatal, muerte, infarto de miocardio no fatal o accidente vascular no fatal, fueron importantísimos en estos estudios porque fue allí donde pudimos ver cómo realmente estos pacientes sí pueden tener una reducción cercana al 38-40% de esos desenlaces. Esos MACE nos han permitido entender que estos son medicamentos que prácticamente son de uso obligatorio como primera línea, tanto en pacientes con fracción de eyección alterada como en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica con fracción de eyección preservada. Una mención adicional merecen otros dos grupos farmacológicos, como son el Alchemist, que es un estudio que se llevó a cabo para ver que pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca que tenían hiperpotasemia recibían IECA. Específicamente se trataron con Patilomer, que es un medicamento que está disponible en España. En Colombia, aunque está próximo a entrar, creo que no está autorizado en su comercialización. Es conocido como Veltasa. No tengo ninguna relación con los grupos de fármaco comerciales que los van a traer al país. El otro estudio es el ciclosilato de sodio y sarconio, que también en Estados Unidos y en Europa se utilizan ampliamente y que debemos familiarizarnos con ellos porque próximamente van a estar disponibles. De hecho, algunos pacientes ya los traen tanto de España como de Estados Unidos porque son cruciales en que puedan recibir los pacientes que tienen indicación de ISGLT2 o que tienen necesidad de utilizar antagonistas del receptor de aldosterona y que no pueden utilizarlo precisamente porque la hipercalemia condiciona mucho riesgo para ellos. Por último, importantísimo mencionar que además de este Alchemist, se han hecho otros estudios con antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo, específicamente finerenone, a través del estudio Fidelio, que mostró una reducción del riesgo relativo hasta el 14%. Ese efecto es importantísimo tanto en reducir la progresión de la enfermedad renal como en disminuir los eventos cardiovasculares en personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, razón por la cual también su uso se está empezando a difundir en nuestro país. Aparte de los grupos de antihipertensivos y de los llamados 4 horas 5 fantásticos, tenemos que un elemento fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica es el tratamiento del síndrome CRAS o de anemia cardiorrenal, en el cual hay diferentes estudios que tanto con la carboximaltosa férrica como con el hierro sacarato han demostrado ser eficaces, tanto el Confirm Heart Failure, que fue con carboximaltosa, el FAIR-HF, que fue con Ferinject específicamente, mostraron una disminución importante no solamente en la falla cardíaca, sino también en la progresión de la insuficiencia renal cuando se compararon con el placebo. Por eso nuestros pacientes cuando tienen saturaciones de transferrina por debajo del 20%, que son un examen post, o cuando tienen deficiencia demostrada asociada a ferritina séricas menores de 100, deben recibir no solamente estimulantes de la eritropoyesis como eritropoyetina en sus diferentes presentaciones, sino un hierro, en nuestro medio el más comúnmente usado hierro sacarato porque está dentro del plan de beneficios, con dosis de 100 miligramos a 200 miligramos por sesión, hasta por 4 dosis para llegar a una dosis total de saturación de 800 miligramos, con lo cual logramos en la inmensa mayoría de los casos corregir tanto la anemia como el síndrome CRAS. Bueno, por último, agradecer una vez más al auditorio y a los grupos organizadores de nefrología al día en un día y recordarles que todas estas cosas de la medicina moderna nunca serán suficientemente importantes si no entendemos que, como dijo nuestro premio Nobel, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Muchas gracias.